¿Qué os parece si pasamos a realizar el análisis semanal? Mi primer análisis semanal después de, ¿cuánto llevamos? Mes y medio aproximadamente. Bueno, un verano que, como todos los veranos, voy a empezar haciendo un poco de mención a lo que ha ocurrido en el verano, luego pasamos a la semana pasada y luego a esta y a ver qué debemos esperar, ¿vale? Este verano, como todos los veranos, todos los agostos, la volatilidad, o sea, el volumen, perdón, cae bastante, ¿no? Y eso conlleva que determinados niveles técnicos sea mucho más difícil de ser superados, ¿no? Ya lo estuve comentando en mis análisis antes del verano, porque había algunos índices que estaban llegando a niveles importantes y, en mi opinión, era difícil que se superaran esos niveles, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Durante el verano han seguido llegando noticias sobre la guerra de Ucrania. Desgraciadamente, es triste ver cómo una tragedia así pues la vamos normalizando, pero desde el punto de vista financiero, lo cierto es que, aunque la ofensiva en verano ha sido mucho mayor, ha ido recuperando terreno Ucrania, pues esto no ha afectado de momento mucho a los mercados financieros, ¿no? Ha afectado algo más, pero no ha llegado a correlacionar mucho con los mercados occidentales. Ha afectado más la conciencia que está tomando el mercado, que China está atascada en su crecimiento económico, que tiene una serie de retos complicados, que tiene una crisis inmobiliaria de caballo o de mastodonte, diría, porque las cosas que ocurren en China siempre son como multiplicadas por 10 o por 1000, ¿no? Porque es todo a lo bestia. La quiebra de Evergrande, las ayudas a la segunda inmobiliaria de allí, y medidas excepcionales que está tomando el Banco Popular de China, ¿no? De hecho, allí los tipos de interés los están bajando, los han bajado 2 veces durante el verano, cuando en el resto de Occidente han estado subiéndose, ¿no? En agosto no se han tocado los tipos de interés porque no hay reuniones de bancos centrales occidentales en agosto, pero ahora tenemos reuniones. Creo que el 14 es la primera reunión de Banco Central así importante, concretamente el Banco Central Europeo. Dejadme que lo compruebe, a ver si es el 14. Es el 14, efectivamente, el 14 de septiembre tendremos variación de tipos o publicación de tipos en Europa. Actualmente está en el 4,25. Y el día en Estados Unidos lo tenemos el día 20, 6 días después, ¿vale? O sea, 14 y el 20 tendremos salidas de tipos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, China los está bajando y aquí la cuestión es, ¿qué va a hacer el resto de economías, no? ¿Se seguirán subiendo o, por el contrario, de pausa? Hay muchos indicadores que demuestran, que indican. Voy a mostraros el M3 publicado la semana pasada, por ejemplo, en Europa. Aquí lo tengo. Fijaos, este es el M3, se publicó el 28 de agosto, el lunes 28 de agosto, en la zona euro. Y fijaos todo lo que ha caído el M3. ¿Qué es el M3? Es la oferta monetaria, un agregado monetario que mide, por decirlo de una manera, la liquidez, la cantidad de euros que hay en el sistema, ¿no? Y fijaos el desplome tan grande, ¿no? Fijaos que está en cifras negativas, ¿no? No estábamos así desde el 2010, ¿no? Esto ocurre en periodos de recesión. Fijaos la recesión, la gran crisis financiera del 2008, como cayó el M3, y crece durante los ciclos de expansión monetaria, es decir, cuando fabrican dinerito, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que están destruyendo dinerito a pasos agigantados, ¿no? Y esta destrucción de dinerito pues se está notando también en un frenazo en la concesión de créditos. Estos son los créditos privados que se otorgan también en la zona euro, y fijaos también el frenazo tan grande que ha habido, ¿no? Estábamos creciendo, desde el 2014 crecíamos en el otorgamiento de préstamos, de créditos, al sector privado, a empresas ya particulares, y fijaos lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Frenazo. Claro, entonces aquí la pregunta es si este frenazo
en la cantidad de liquidez que hay en el sistema y en el otorgamiento de créditos, sí va a provocar una recesión, ¿no? Porque es una situación muy brusca, es un movimiento muy brusco, provocado porque había que deshinchar la inflación estaba desbocada, sigue alta en Europa, estamos en torno al 5%. En Europa, no tanto en España, aunque la subyacente está alta en España, pero sigue alta, ¿no? Entonces, claro, tenemos algo a favor. A favor tenemos que el empleo en toda Europa y en Estados Unidos está muy fuerte. Las cifras de empleo en Europa están en niveles, a ver si los tengo por aquí a manos, están en niveles tremendamente buenos, ¿no? No teníamos estos niveles, aquí lo veo, mira, fijaos. Estos son los datos de la tasa de desempleo en Europa desde el año 2007. Fijaos, estamos mejor que antes de la crisis financiera. El paro subió en términos medios en Europa al 12% y desde entonces se ha creado empleo. En la época del COVID, los confinamientos aumentó, pero desde el 2013-2014 se está creando empleo de forma constante en Europa, ¿no? Ahora se está suavizando esa creación de empleo por dos motivos. El primero, porque, y el más importante, porque llega un momento, ya lo conté en varios programas atrás, en el que se llega a un nivel de desempleo en el que es imposible bajar más, ¿no? Que es lo que se denomina, los economistas denominamos el desempleo o el paro friccional, ¿no? Que es ese desempleo que se da de gente que está en búsqueda activa de empleo, pero llevan poco tiempo en desempleo, relativamente poco tiempo en desempleo, ¿no? Ese paro friccional en países como Estados Unidos o Reino Unido, donde la protección al desempleo es nula o prácticamente nula o muy baja, es muy baja, ¿no? El paro friccional. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún estímulo, no hay ningún incentivo a pasarse mucho tiempo buscando empleo, ¿no? Es decir, puesto que te quedas sin ingresos, la gente cuando pierde el empleo en Estados Unidos, al día siguiente, inmediatamente están buscando otro empleo, ¿no? ¿Qué ocurre en países donde la protección por desempleo es muy alta? Incluso llega al punto en el que desincentiva la búsqueda de empleo, como ocurre aquí en España. Pues que el paro friccional a lo mejor es del 12%. En España estamos entre el 12 y el 13% del desempleo. Es decir, en una situación en la que el empleo es históricamente bajo, aquí no bajamos del 12 o el 13%. Es una barbaridad. En otros lugares, si hubiera un 12% de desempleo en Estados Unidos, habría una guerra civil, por lo menos, ¿no? Y aquí estamos tan contentos. Y es trágico, ¿no? Pensar que incluso en los mejores momentos no conseguimos bajar del 12%. Y en mi opinión es porque desincentivamos la búsqueda de empleo, ¿no? Está bien que haya cierta protección al desempleo, pero llega un momento que quizá por comprar votos o quizá, no quiero entrar mucho en política, pero quizá porque se opten más por unas opciones políticas que por otras, la protección por desempleo es demasiado conveniente, ¿no? Y todos conocéis personas, a lo mejor ese es algún caso como el vuestro, que llevan tiempo cotizando, les despiden y dicen, bueno, ahora me voy a tomar 3 o 4 meses con calma, no voy a buscar nada y a la vuelta del verano voy a ver qué encuentro, ¿no? Estás 3, 4, 5 meses, a veces hasta 10 meses buscando empleo muy despacio, algo que te pille cerca de casa, algo sin demasiada presión, porque sigues cobrando, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que el desempleo friccional sea más alto en Europa que a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que aquí está la media de toda Europa, hay países como Alemania que están más cerca del 3%, España está más cerca del 13%, ¿no? Otros en torno al 6%, otros en torno al 7%, otros por debajo del 4%. Bueno, pues probablemente ya sea muy difícil bajar del 6%. Sigue mejorando algo, pero claro, al tener empleo fuerte, tenemos un colchón
para aguantar mejor ese frenazo, esa posible recesión, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con estas reuniones de salidas de tipos que vamos a tener los bancos centrales ahora en septiembre y vamos a ver si llegan malas noticias. Por el momento, todo parece indicar que se va a aguantar relativamente bien. Pero es que es muy difícil hacer predicciones en economía. Por lo mismo que decía antes, ¿no? Es muy difícil porque la economía es algo tan complejo que incluso los super expertos en economía y los que están analizando economía de su país o de su región constantemente cometen errores en sus predicciones constantemente, ¿no? Entonces, esa pregunta es la que se hace todo el mundo. De momento el mercado, ahora lo veremos en los gráficos, parece que está a la espera, todo el mercado europeo está en un gran movimiento lateral, el mercado americano recuperó algo, pero ahora parece que está más establecido en un amplio movimiento lateral, ¿no? ¿Y qué ha pasado esta semana? Bueno, vamos a ver las noticias de esta semana, qué es lo que hemos tenido. Salieron los datos de empleo de España. Bueno, son los datos de agosto. Sabéis que a finales de agosto vencen muchos contratos temporales. Siempre hay un cierto repunte en agosto del desempleo. No hay mucho que decir ahí. El lunes fue festivo, por lo tanto estuvo muy parado el mercado. Y han salido las primeras salidas de tipos de los principales bancos centrales, ¿no? Ha salido el de Australia, que mantiene tipos en el 4,10. Ha salido Canadá, que mantiene tipos en el 5%. Y han salido datos, como siempre, como todos los jueves, solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que ha mejorado incluso mucho, ¿no? Es decir, ahora está cayendo las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. No solo está fuerte, sino que ese repunte en el desempleo que hubo en la primera mitad del 2023 parece que ahora está volviendo a caer, ¿no? Una de las razones, no es lo único, pero uno de los puntales de la inflación, que ha sustentado la inflación, ha sido el fuerte empleo que hay precisamente, ¿no? Pero el principal motivo por el que hemos tenido inflación en Europa y en Estados Unidos ha sido porque se inyectó mucho dinero, mucha liquidez durante la crisis del COVID, ¿no? Se inyectó muchísimo y eso genera inflación monetaria, que se llama, ¿no? Fabricas dinero, llega un momento que ese dinero pues vale menos porque cada vez hay más en el sistema, ¿no? Ahora se está en esa fase de drenar liquidez para ver si así se consigue caer o parar la depreciación del dinero, ¿no? ¿Qué más datos hemos tenido esta semana? Pues no muchos más. La verdad es que estamos en un momento de transición. Tendremos el domingo el IPC de China, pero no hay mucho más. Así que vamos a pasar directamente a los gráficos para ver qué es lo que han hecho y qué podemos esperar. Empecemos con el SP500, porque durante todo el verano lo que nos ha ofrecido es una potente corrección, ¿lo veis? Antes del verano salió de esta corrección. Voy a alejarme un poquito para verlo mejor, ¿vale? Toda la caída del 2022, la recuperación de la segunda parte del 2023, que podemos considerar que se inició sobre todo a partir de la rotura de este nivel, ¿veis? Nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, mínimos crecientes y en un momento dado empieza a hacer máximos crecientes, ¿vale? Entonces, esta es, en mi opinión, el momento en el que se sale de esta corrección, pero ha habido retrocesos importantes en la salida de esa corrección. Esta fue la primera gran tendencia y después de esta primera gran tendencia, en agosto hemos tenido una corrección, que es esta de aquí, que ha parado completamente esta recuperación. De momento se considera una corrección de todo este movimiento anterior, pero claro, es que alcanzó un nivel importante, fijaos qué nivel más importante alcanzó. Aquí el mercado se había dado la vuelta en X, en V. Esos 4.600 los alcanzó nada menos que a finales de julio, primeros de agosto, un momento en el que la liquidez caía radicalmente. Por lo tanto, era muy difícil que superara eso, ¿no? Se produjeron ventas, cayeron los índices americanos y posteriormente en la segunda parte de agosto hemos tenido una cierta recuperación del SP500, ¿no?
Con el Nasdaq pasa algo parecido, ¿no? Fijaos que el aspecto es muy, muy similar. Ahora bien, fijaos que ahora está haciendo esta figura que está sin completar. Esta figura nos indica un preaviso de que si supera este nivel de aquí, esto sería una pauta de agotamiento, ¿vale? Si supera este nivel de aquí, tendríamos ciertas probabilidades de que realice una corrección más profunda. Así que ahora mismo la situación es clave. El mercado se ha quedado una especie de movimiento lateral aquí a la espera de ver qué ocurre. Probablemente qué ocurre con los tipos de interés. Han venido datos de empleo. El viernes pasado tuvimos datos de empleo. No lo he mostrado. Voy a mostraroslo. Un momentito. El primer viernes de cada mes salen los datos de empleo en Estados Unidos. A ver, aquí están. Aquí los tenemos. Los datos de empleo de Estados Unidos nos indican un cierto repunte en el desempleo. Pasó del 3,5 al 3,8. Es poco, pero es cierto repunte y el mercado eso lo acogió con cierto optimismo. ¿Vale? Un poquito de optimismo. Es paradójico que se acoja con optimismo malas noticias, pero así es en la situación en la que estamos. ¿Por qué? Pues porque si el desempleo empeora, si hay más desempleo, es más probable que la Fed detenga la subida de los tipos de interés. Y cuando se detiene la subida de los tipos de interés, eso genera euforia en las bolsas. ¿Vale? Fijaos lo que decía esta potencial pauta de agotamiento. ¿Quiere decir esto que va a romper este nivel? No, no quiere decirlo. Lo que quiere decir es que está dibujando este máximo relativo que es inferior al máximo relativo anterior y que por lo tanto, si rompiera la línea de confirmación, que yo la estimo en este nivel, podríamos tener cierto recorrido hacia abajo. Puede ocurrir que se quede aquí tiempo, puede ocurrir que de aquí vuelva a atacar, intentar atacar los máximos. En cualquier caso, los niveles claves a vigilar van a ser este 4600 y este 4300 de aquí, o 4310 aproximadamente. Esos son los niveles claves a vigilar. Si lo supera, si supera el 4600, lo más probable es que tengamos una reanudación de la tendencia alcista y realice nuevos máximos y se nos vaya para arriba. Si realiza rotura de este nivel, lo más probable es que profundice en la corrección. Y lo mismo ocurre con el Nasdaq. Este nivel, el 14.600 aproximadamente, y este nivel en el 16.000, 15.900 aproximadamente. ¿Qué está ocurriendo en la bolsa europea? Pues fijaos, esto es el DAX. El DAX, que fue la primera bolsa, o la bolsa europea, la primera que se recuperó, por lo menos al menos respecto de Estados Unidos, se ha quedado en lateral. Se ha quedado completamente lateral, realizando falsas roturas por abajo, falsas roturas por arriba, y lleva pues un montón de meses, desde mayo, 4 o 5 meses lateral. ¿Vale? Entonces, mucha precaución, porque ahora mismo el nivel a vigilar sería aproximadamente este por debajo y este por arriba. Mientras tanto, poco más que trading de rangos se puede hacer con un aspecto así del gráfico. ¿Vale? El IBEX está muy parecido, y es que el IBEX, aunque tenía esta figura de triángulo, últimamente está mucho más lateral. ¿Lo veis aquí? También le ocurre lo mismo, está en compás de espera. Necesita argumentos para romper el 9600. Realizó falsas roturas durante el verano. Realizó un nuevo intento hace pocos días, ¿no? Pero le faltan argumentos. A vigilar el 9200, si lo rompe, corrigiría más profundamente hacia abajo, y el 9600 sin que venta, podríamos decir ahora. Pero necesitamos ver una rotura mucho más decidida de ese nivel. O sea, no vale una mechita, no vale. Necesitamos una rotura y que se permanezca días por arriba. ¿Vale? Bolsas asiáticas, pues si nos vamos al Nikkei, vemos una corrección de toda esta tendencia alcista, una buena bandera, un buen canal bajista de corrección, que de momento podemos decir que sigue siendo un canal. ¿Vale? De momento sigue siendo un canal porque aquí tenemos, podemos dibujarlo así aproximadamente. Esto es más bien un canal, que lo haya superado un poquito por aquí, un poquito por acá, no quiere decir nada. El aspecto es de canal.
Mientras tanto, mientras siga esta figura, lo que tenemos aquí todavía es la corrección de todo este movimiento anterior, ¿vale? China, pues muchas dudas en China. Fijaos que también, al igual que la bolsa europea, no va a ningún lado en estos momentos, ¿no? Acaso con más tendencia a caer, ¿vale? Cierta volatilidad con las intervenciones del gobierno, con las decisiones de política monetaria de su Banco Central, y muchos idas y venidas sin ir a ningún lado. Vamos con Forex, con divisas, y lo que estamos viendo en el último mes, mes y medio, es una revalorización del dólar. Estamos viendo el dólar index ahora mismo, todavía dentro de un amplio canal, ¿vale? Lo mismo le ocurre al euro dólar con aspecto inverso, evidentemente, y es, aquí podemos apreciar la revalorización del dólar y la cierta depreciación del euro respecto del dólar, ¿vale? Mientras tanto, debemos considerar que sigue en este canal amplio y desde luego sin tendencia, si acaso tendencia de corto o medio plazo. La libra, mucho más parada. El dólar yen continuó su tendencia alcista, realizó durante el verano una nueva onda impulsiva, un nuevo máximo. Pero hay que vigilarlo porque tanto por fundamentales como por técnico no le queda mucho recorrido alcista al dólar yen. ¿Vale? No le queda mucho recorrido por la sencilla razón de que por fundamentales puede que haya una subida real de tipos de interés en Japón, sobre todo en el bono a 10 años, hay menos intervención por parte del Banco de Japón en el mercado de bonos, dejando que tire al alza los tipos de interés del bono a 10 años, y eso puede conllevar que el inversor japonés compre bonos japoneses en vez de bonos extranjeros, ¿no? Una economía que compra muchos bonos, el inversor japonés compra muchos bonos y por lo tanto actualmente está comprando sobre todo bonos extranjeros, que son los que mejor tipo de interés dan, pero podría repatriarse capitales hacia bonos japoneses que no les implican riesgo cambiario si los tipos de interés en Japón en la práctica suben, ¿no? Y si eso ocurriese, el yen se revalorizaría y por lo tanto caería el dólar yen, ¿vale? Ahora mismo por técnico debemos esperar que siga subiendo, pero está llegando a un máximo histórico. Por lo tanto, precaución con esta tendencia alcista en el dólar yen. El Bitcoin, pues tuvo lo tengo aquí en semanal, dejarme que lo pase a diario, tuvo una buena caída este verano. Una de esas caídas que tiene el Bitcoin que te las hace en pocas horas o en pocos días, ¿no? Y es que se puede estar mucho tiempo con una cotización muy similar y de repente ¡pum! Caer o ¡pum! Subir, ¿no? Esto me ha llevado a mí a redibujar el escenario y pasar de un escenario alcista del Bitcoin a un escenario lateral. Creo que ahora mismo este canal predomina sobre la posible tendencia alcista que se estaba dibujando, ¿no? Lo veis así, desde la recuperación de su mínimo relativo en diciembre del 2022, vemos que estaba en torno a 16.500, 16.100, pues ha llegado a subir hasta los 31.000, a doblar su valor prácticamente, pero bueno, ahora ha caído a 25.000. Ahora mismo es más probable un movimiento lateral en el Bitcoin. Y como siempre, muchísima precaución gestionando el riesgo del Bitcoin. Y por último, materias primas. El crudo ha iniciado una tendencia alcista que coincide con un momento estacional, un momento del año en el que es probable que continúe al alza porque vamos de cara al invierno en el hemisferio norte, donde están las principales economías mundiales y por lo tanto necesidad de consumo de combustible, ¿no? Ahora mismo lo más probable es que continúe la tendencia alcista. La siguiente resistencia estará en torno a este nivel aproximadamente y por técnico tenemos una tendencia alcista en el crudo. Oro para mí está lateral y el cobre para mí está lateral. Ahora mismo lo único que podemos hacer es esperar tanto con el oro, ya sea en euros como sea en dólares, como con el cobre, esperar nuevos acontecimientos, que se aclare el horizonte de estas dos materias primas. Vamos a ver qué consultas me estáis poniendo aquí.
Dice Ricardo que limpio y bonito pinta siempre los gráficos. Hombre, gracias. Intento que sean sencillos al menos, ¿no? Saludos desde Venezuela. Me pregunta Ricardo si tiene renta fija en cartera. No, no tengo renta fija. ¿Qué más ponéis? No es política, es descripción de la realidad, dice Hilario. Yo creo que sí, que me intento ser lo más objetivo posible, la verdad, cuando hago ese tipo de descripción del mercado laboral español, ¿no? Pero yo creo que es la verdad. O sea, solo hay que mirar los números. A la mínima. El problema además es que cuando vienen las crisis, si ahora aumentase el desempleo, viniese una crisis, nuestro empleo se deterioraría mucho más rápido que el resto de economías europeas, ¿no? Porque estamos menos preparados, porque dependemos más del turismo, porque dependemos más de los servicios, porque la presión fiscal aquí es mucho más alta. Bueno, mucho más alta. En otros países europeos es alta, pero su productividad es mayor. Nuestro tejido empresarial es de empresas muy pequeñas, casi autoempleos, autónomos. Y bueno, cuando vienen mal dadas, ¡pum!, sufrimos muchísimo más rápidamente. Y si partimos de un desempleo del 12 o el 13%, nos podemos ir al 18% así de rápido. Y es preocupante, ¿no? Dice Abdelakrim, dice Yuri, ¿se puede apuntar en Darwin Excel aunque no cuento empezar hasta octubre? Sí, claro que puedes empezar. Ten en cuenta que hasta que no hayas completado tu periodo de aprendizaje y no se publique tu Darwin, no pasan a computar tu... Hay un tiempo límite, creo que eran 90 días, 3 meses, si no recuerdo mal. Si pasas a nuestra comunidad, el Discord, apúntate en nuestra comunidad y en Discord, y verás que ahí contestamos muchas de estas preguntas, ¿no? Pero básicamente te puedes dar de alta y, bueno, pues incorporarte poco a poco y esperar a que esté tu Darwin cuando tú estés listo, ¿no? Francisco dice, si mantengo criptos en mi cartera de inversiones. Sí, tengo criptos, tengo Bitcoin, pero poco, muy poquito. Muy poco, la verdad. ¿Por qué poco? Pues porque es muy volátil. Y al final el riesgo equivale a un importe mucho mayor. ¿Vale? Muy poco en comparación con el resto de la cartera. Hilario dice, pero vos fíjate, Estados Unidos, cuando baja el desempleo, los mercados de futuro reaccionan a la baja porque creen que va a subir las tasas. Exacto, es lo que he dicho, que se da esa paradoja de que cuando el desempleo empeora y sube el desempleo, el mercado reacciona positivamente. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Vamos a dar por finalizado el Profit Factor. Ya os avisaré de cuándo realizamos el próximo Profit Factor, porque es posible que tenga que realizar varios viajes, pero habrá otro seguro a lo largo de septiembre. Os avisaré, estar atentos, suscribiros al canal y activar la campanita para que os avisen de la próxima convocatoria. Daos de alta en nuestro Discord, en mi comunidad, porque ahí tendréis mucha información. Podéis estar mucho más en contacto, no solo conmigo, sino también con el resto de miembros de la comunidad, muchos de vosotros, y ha sido un placer. Espero de todo corazón que os haya gustado lo que os he contado sobre las bandas de Bollinger. Aquí estaremos en el Profit Factor. Un placer. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Fuerte abrazo. Hasta luego.